Un camino odiado. Pablo ahora se encuentra ante un auditorio primeramente judío, todos ellos celosos y conocedores de la ley. Pablo, recordémoslo, al final del capítulo 21, es acusado de hablar contra la ley. Sin embargo, aprovechaba toda ocasión para predicar el Evangelio de Jesús. Y en contraste con lo que generalmente él hacía y era apelar a la historia del pueblo de Israel para llegar a demostrar que Jesucristo era el Mesías, ahora tomará un camino de exposición testimonial. Ahora va a hablar de su testimonio y vamos a ver que realmente el camino de Cristo para Pablo en estos momentos de que él va a relatar y va a hacer un recorderis de su pasado, era un camino odiado. Entonces, vamos a ver Hechos, capítulo 22, desde el versículo 1. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Hechos, capítulo 22 y versículo 1. Si usted está allí en el versículo 1 del capítulo 22, vamos a leer el 1 y el 2. Dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo. Bueno, cuando Pablo les dice hermanos, es una expresión de profundo respeto. Y cuando les dice padres, quizá les habla a los miembros del Sanedrín. Además, les hablaba en su propia lengua. Ahí nos dice, en lengua hebrea. ¿Esto qué quiere decir? Que no era un falso, que no era una persona que estaba viniendo a inventar cosas. Y esto hace que ellos presten atención. Pero miremos lo que Pablo hace referencia a sus aspectos, a esos 4 aspectos no menores para esa comunidad que le escuchaba. Mire lo que va a decir Pablo en el versículo 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Bueno, Pablo va a hacer referencia a 4 aspectos importantes para sus oyentes. Primero, era su origen nacional. Él les dice, yo soy judío, es decir, yo soy de su misma nación. Sí, ellos, los judíos, la Biblia nos enseña, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, de que es a ellos a quien pertenecen las promesas. También a ellos fue a quien Dios confiare la ley, también el culto, los sacrificios, toda la ley ceremonial, pero por encima de todo, de ellos vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Así es de que a él habla de su origen nacional y dice, yo soy judío. Pero miremos en segundo lugar que dice, diré, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Él habla del lugar de su nacimiento. Como ya dijimos en nuestra reflexión pasada, Pablo le había dicho al comandante que él había nacido en esa importante ciudad romana. Entonces aquí tenemos a un hombre judío de raza y romano por nacimiento. No había nacido en una ciudad que no fuera importante, nació en, como nos lo dice el texto, en Tarso de Cilicia. Pero miremos su formación religiosa. ¿Qué nos dice después? Dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Él va a hablar ahora de su religión, de su formación religiosa. Desde que se conoce más o menos en la historia de este hombre, más o menos se cree que estuvo en Jerusalén aproximadamente a sus 12 o 13 años de edad. Y probablemente había estudiado con algunos de los que le escuchaban. Algunos de sus vecinos estaban escuchándole, algunos de sus amiguitos de clase, algunos de sus compañeros estaban escuchando. ¿Por qué? Porque él estudió con un profe, ¿sí? Con un maestro, como decimos aquí en esta parte de nuestra ciudad, con un profe llamado Gamaliel, un célebre fariseo
y miembro del Sanedrín. Este hombre tenía una educación rigurosa y estricta. Sí, este hombre daba la materia ley. Y conforme a la ley, su formación fue estricta y rigurosa. Es decir, Pablo era un conocedor profundo del judaísmo. Pablo sí que conocía esa religión, las cuestiones de toda la ley ceremonial y de las prácticas religiosas del pueblo. Pablo las sabía muy, pero muy bien. Entonces, después de que dice que él era estrictamente formado conforme a la ley de nuestros padres, dice, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Sí, la audiencia era celosa de Dios. Y ahora va a hablar de su condición personal. Un celoso de Dios. Esto lo llevaba a ser perseguidor de la iglesia, pero su celo era un celo equivocado, como también lo va a exponer más adelante en sus cartas, ya que no era conforme a ciencia ese celo. Los judíos eran muy celosos de las cosas de Dios, más concretamente con las cosas legales, pero no tenían ni tienen hoy conocimiento pleno de lo que Dios demandaba ni de lo que Dios hoy demanda. Un arrepentimiento genuino y una aceptación por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Un reconocimiento pleno de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Entonces, su celo, no tenían ese celo conforme al conocimiento del Mesías, no conocían realmente lo que Dios demandaba, arrepentimiento, venir a los pies de Jesucristo y aceptación por Él. Querido amigo, querida amiga, usted puede encontrarse confiando en alguno de estos 4 aspectos en su vida. Usted puede encontrarse confiando en su país, en los gobernantes de su país, en los viajes que usted hace, en su visa, en su pasaporte, en los sellos que usted tiene, en su residencia o en su doble o triple nacionalidad. No, doble nacionalidad, se puede hasta ahí. Quizá nos gloriamos de pronto de nacer en la capital o de vivir en cierto estrato. ¿Qué tal si usted se gloria de sus estudios, de su doctorado, quizá de su maestría, de su universidad o de su bachillerato? O quizá de pronto de su religión. De pronto dice usted, yo he vivido en esta religión desde que me parieron mis padres y allí me muero. Y de esa manera moriré. O de pronto quizá en su denominación. Quizá de pronto usted dice, no, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Querido amigo, por favor, no se fíe de esto. Nada de esto es garantía, porque en la realidad lo que Pablo está haciendo es persiguiendo al camino, como lo veremos en los siguientes 2 versículos. Mira el versículo 4. Dice Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Él, el apóstol Pablo, había tratado con todas sus fuerzas y con todas sus facultades la destrucción de la iglesia cristiana. Sí, él la perseguía hasta la muerte. Él dio un voto favorable en la ejecución apedreada de Esteban. Sí, más adelante dice que él encerró en cárceles a muchos de los santos. Su furia era tal contra los santos que no tenía límite y era abusivo tanto con hombres como con mujeres. Indudablemente había una tremenda diferencia entre el judaísmo y la iglesia de Cristo. Este hombre perseguía de manera acérrima a los cristianos hasta la muerte, los prendía con golpes, los entregaba en las cárceles y no tenía temor si era un varón o una dama con quien hacía esto. Mira el versículo 5, dice, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y diría yo, no solamente ese sumo sacerdote presente que era Ananías, sino el pasado de allí en Hechos 6 que era Caifás. Pero estos hombres eran testigos. Este sumo sacerdote en su tiempo era testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Estos hombres
sacerdotes y ancianos deberían ser los más nobles y amorosos para con el pueblo, deberían de ser los más justos y pacientes. En cambio, eran excepcionalmente crueles y llenos de codicia. Entregaban carta a Pablo. Estas cartas documentaban todo, una constancia escrita, un respaldo que le autorizaba para que hiciese prisioneros a los cristianos. No solo esto, sino que también fuesen castigados. Nuestros hermanos cristianos habían llegado hasta Damasco y allí era de donde Pablo pretendía traer a otros presos a Jerusalén, castigarlos, golpearlos por su fe. Querido amigo y hermano, no se le haga extraño. El odio para con el pueblo de Dios no es nada nuevo. Ya vemos que desde que se establece la iglesia allí en Hechos 2, el odio se ha manifestado. El creyente dice, el diseño de Dios es un hombre y una mujer, y lo que saques de allí es pecado. Pero también es pecado, no solamente es pecado, sino que te trae infelicidad, te trae frustración, te trae dolor, te trae amargura. Pero entonces los creyentes son intolerantes y por eso los odiamos. El creyente dice, debemos defender la vida aún en el vientre. La madre puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero el feto es otra vida. Entonces tendrían que preguntarle al feto si se quiere morir dentro del vientre de la madre, si quiere que le maten. Y entonces respetamos también su opinión. Pero entonces si decimos que defendemos la vida, entonces somos pro abuso. El creyente dice, se debe castigar al delincuente, al vándalo, al narco, al ladrón, al niño desobediente también. Pero nos odian por eso, porque entonces somos abusivos. ¿Cómo se le ocurre comprar una vara para castigar a su hijo? Entonces yo puedo decir con toda confianza que tengo un hijo de 19 años y no solo lo volvería a hacer, sino que le recomiendo a los padres comprometidos con la crianza amorosa, justa y direccionada por el Espíritu Santo, es decir, una crianza bíblica, que en una mano se debe tener el amor y en la otra la corrección. Pero ahora los padres pueden ir presos por ello. El creyente dice en la universidad, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que no tenemos millones de años, que no somos el producto del azar, que los profesores no estuvieron allí para contarnos, para documentar la historia de la creación. Entonces, ¿qué más decimos? Los creyentes, en medio de la ciencia del estudio, decimos que respetamos los libros de cada ciencia y de cada materia como eso, como libros de ciencia. Pero en cuanto al hombre y a la vida espiritual, no hay otro libro que tenga toda la verdad y toda la autoridad como la Biblia. Pero entonces usted no cree en los avances de la ciencia, usted es un retrógrado, usted atenta contra la ciencia, usted es un borrego ciego. Y con todo respeto, decimos a los que rechazan la creación que igualito ellos aceptan todos estos enunciados por fe. Y aunque dicen no creer en nada, aceptan toda su ilusión atea por la fe en el no creer. Entonces, no somos muy amados, más bien somos como odiados en muchos círculos. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Y cuál es la esperanza de usted, amigo incrédulo? La única esperanza está en el versículo 6, en un encuentro genuino con Jesucristo. Acompáñeme dentro de 8 días en nuestra reflexión, porque veremos un pero, sí, un pero en la vida de Pablo, un pero en la vida de millones de personas que se han encontrado con Jesús y que han pasado de odiar al camino a ser amados por Jesús, amados por el camino. Y ahora, cada uno de los que nos encontramos con Jesús, ya no odiamos el camino, sino que amamos el camino. Buen día y bendiciones.